Saludos, licenciado Pineda y compañeros. Mi nombre es Héctor Alejandro y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la segunda ley de la termodinámica. Comencemos hablando un poco acerca de la historia. ¿Cómo es que empieza a revolucionar tanto esto de la termodinámica? En especial la segunda ley de la termodinámica. Y pues para eso apoyémonos de este dato histórico de un personaje conocido como C.P. Snow. Un personaje que realizó la elaboración de un libro mejor conocido como Las dos culturas, en donde él hace la explicación de que la termodinámica o la segunda ley de la termodinámica en sí no es algo del otro mundo. Asimismo, me gustaría presentar un poco al equipo, me gustaría presentar un poco cómo va a estar esquematizado todo esto. Y pues, la segunda ley de la termodinámica, pues como su nombre lo dice, no es, solo es una pequeña porción, pero la termodinámica es algo muy complejo. Nosotros solo vamos a estar hablando de la segunda ley en específico, pero para eso necesitamos un esquema general de qué es la termodinámica y nuestra compañera Alexandra Sánchez nos va a estar ayudando con eso. Luego, después vamos a pasar pues, a lo que en sí nos importa mucho y lo que es la explicación de la segunda ley de la termodinámica. Y para eso nuestra compañera Andrea nos va a estar ayudando para tener una idea más clara. Asimismo, recuerden de que podemos conocer la teoría, pero de esta segunda ley surge una fórmula. Y pues vamos a ponerla en práctica con nuestro compañero Fernando Barahona, el cual va a realizar un ejercicio y vamos a ver la aplicación de esta fórmula. Y pues también es lo bello, es lo interesante de este tema en general, ya que, bueno, nosotros en la clase de cálculo vemos integrales bien complejas, ¿verdad? Y son integrales que sí, podemos ver su comportamiento, podemos evaluarla, pero de una manera muy difícil, o por decir imposible, la vamos a ver nosotros plasmadas en la vida real. Y aquí es donde entra el detalle, entra lo bonito de este tema en particular. ¿Saben por qué? Porque nosotros la entropía sí la vemos el día con día, la vivimos el día con día. Y para eso hemos diseñado un segmento donde ustedes puedan ver algunos ejemplos de esto que es la entropía. Y pues finalizaremos con nuestro compañero Kevin Velázquez, donde él va a hacer una conclusión, va a tratar de tomar ciertos datos específicos de todo lo que hablemos en general, para que ustedes puedan llevarse una idea muy clara de qué es todo esto. Bueno, compañeros, los invito a que puedan ver hasta el final este video y disfrútenlo. Hola a todos, yo les vengo a hablar sobre qué es la termodinámica y algunas generalidades que nos permitirán la fácil comprensión de lo que es la segunda ley de esta misma ciencia. En primer lugar, quiero hacer una referencia etimológica. La palabra termodinámica a su vez se divide en dos palabras griegas, termes, que significa calor, y dynamics, que significa potencia o fuerza. La frase en general se utilizaba para denotar los primeros esfuerzos de transformación de calor a energía. Para definir concretamente lo que es la termodinámica, diremos que es una amplia disciplina que relaciona la interconversión del calor y otras formas de energía. Un ejemplo contundente del calor como energía serían las comunes máquinas de vapor. Todos hemos escuchado de ellas y quizás algunos sepan que su invención se debe al científico e ingeniero James Watt. Sin embargo, James Watt se ha llevado todo el mérito. Hay historias ficticias que narran que James Watt, a una corta edad, se encontraba en la cocina de su casa observando una tetera, cuyo vapor elevaba la tapadera, y como por obra divina se le ocurrió que el vapor realizaba trabajo. Cosa que es mentira. James Watt no obtuvo su inspiración, por decirlo así, de una observación. Lo que pasó en realidad fue que él escuchó a un profesor de filosofía que le argumentaba sobre experimentos que involucraban el vapor como intermediario de trabajo. Fue de ahí de donde Watt obtuvo su inspiración, no de una tetera como muchos lo creían. Por ejemplo, esta máquina data del año 15 a.C. Fue diseñada y construida por un arquitecto romano. Este tipo de experimentos, que ni siquiera tenían un propósito científico, sirvieron de pilar para que Watt hiciera su invención que terminó revolucionando totalmente la industria.
Podemos decir que la termodinámica, a medida iba pasando el tiempo, su estudio e interés fue incrementando y consigo trajo muchas otras variables que ya no podían ser medidas con los métodos tradicionales. Fue ahí que surgió la necesidad de crear unas leyes, las leyes de la termodinámica. La incapacidad de la primera ley de identificar si un proceso puede llevarse a cabo o no es remediado mediante la introducción de otro principio general, la segunda ley de la termodinámica. La primera ley no restringe la dirección de un proceso, pero satisfacerla no garantiza que dicho proceso sucederá realmente. Cuando los procesos no se pueden dar, eso se puede detectar con ayuda de una propiedad llamada entropía. Un proceso no sucede al menos que satisfaga la primera y la segunda ley de la termodinámica. La entropía es una magnitud física que mediante el cálculo permite determinar la parte de la energía que no se puede utilizar para producir trabajo. Es una función de estado de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se dé de forma natural. La segunda ley afirma que un proceso termodinámico físicamente factible, la entropía de un sistema aislado siempre debe aumentar. La segunda ley también determina la cantidad de energía que podemos esperar extraer de recursos renovables como las olas y el viento. La segunda ley también afirma que la energía no solo tiene calidad, sino que cantidad. La primera ley tiene que ver con la cantidad y la transformación de la energía de una forma u otra sin importar la calidad. Preservar la calidad de la energía es un interés principal de los ingenieros y la segunda ley nos brinda los medios necesarios para determinar la calidad, así como el nivel de degradación de la energía durante un proceso. La naturaleza establece que el total de energía asociada con una fuente térmica nunca puede ser transformada íntegra y completamente en trabajo útil. De aquí que todo trabajo se puede transformar en calor, pero no todo calor se puede transformar en trabajo. Ahora veremos un ejemplo donde se aplica esta ley. Cabe mencionar que en algunos casos se hace uso o referencia de la primera ley para resolver ejercicios. Comencemos. Un cilindro con pistón se llena con una mezcla de líquido y vapor de agua a 300 Kelvin y se le transfieren al agua 750 kilojoules de calor mediante un proceso a presión constante. Como resultado, el líquido dentro del cilindro se vaporiza. Nos piden calcular el cambio de entropía en el proceso. Solución. El proceso descrito en el enunciado se lleva a cabo a presión constante en un sistema cerrado, que no experimenta intercambio de masa, puesto que se trata de una vaporización durante la cual la temperatura tampoco cambia. Durante los cambios de fase, la temperatura es constante. Se puede aplicar la definición del cambio de entropía dada anteriormente y la temperatura puede salir fuera de la integral. Ahora evaluaremos con los datos dados en la fórmula. Puesto que el sistema le entra calor, el cambio de entropía es positivo. Aunque la segunda ley de la termodinámica se expresa de muchas formas, se entiende que la materia tiende a desordenarse y que existen cambios reversibles e irreversibles y que ningún proceso tiene la eficiencia de 100%. Cabe mencionar que esta ley se expresa de diferentes formas, algunas de ellas las veremos a continuación. Bueno, compañeros, pasamos a la ecuación de la segunda ley de la termodinámica. Esta la pueden ver aquí. Ya veremos por qué el mayor igual, porque es para procesos irreversibles, entropía, el cambio en 0. Entonces le aplicaremos ahora un ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Nos dicen que hay una temperatura, hay una masa y también que la fuente de calor tiene una masa. Esto lo pasaremos a convertir en kelvins, que es en las unidades que se trabaja. Buscaremos el calor, pues este no nos lo dan. Entonces tenemos el calor latente, que es lo que se necesita para derretir el hielo que el estudiante derrite. Lo multiplicamos por la masa y ahí obtenemos el calor. Para el inciso A, solo reemplazamos el calor entre la temperatura. Aquí está la entropía. Para el inciso B, convertimos la temperatura a kelvins, reemplazamos, dividimos, negativo porque es calor perdido, en este caso, de la fuente de calor. Y en el inciso C, que es el cambio de entropía total, solamente lo sumamos y aquí tenemos el resultado. Convertir el hielo, derretirlo en agua, es un proceso irreversible, por eso mayor o igual que. Aquí también nos dan una temperatura para en este cilindro con pistón. Aquí tenemos una ilustración. Nos dicen que es constante, no cambiará ni la masa ni la temperatura. Una integral definida desde el calor inicial hasta el final. La temperatura sale como constante. Integramos el cambio de calor.
nos da el delta de Q, lo dividimos entre la temperatura constante y aquí tenemos el resultado. 2500 joules sobre kelvins. Es una entropía positiva. Bueno, compañeros, ya en este punto hemos llegado a la finalización de esta pequeña videoexposición y llegamos a lo que vendría siendo la parte de las conclusiones, los puntos más importantes, más relevantes para poder entender esta ley de la entropía, tanto a nivel cuantitativo, podríamos decir, físico, matemático, como en el ámbito cotidiano, porque la vivimos todos los días. Podríamos decir que la entropía está definida por el cambio de calor entre la temperatura en un sistema. También la entropía es la que explica el porqué de distintos sucesos, distintos fenómenos en la naturaleza. Es la entropía la encargada de hacer que cuando yo lanzo un cuaderno en apuntes, este caiga desordenado, no caiga ordenado. ¿Por qué? Porque se trata de una probabilidad, la de que caiga ordenado, entre un montón de probabilidades adversas y eso lo convierte en imposible. Eso es lo que hace que cuando nosotros ponemos hielo en el agua, sea el agua la que derrita el hielo y no podamos transformar el agua en hielo de la nada. La entropía es la que hace que el movimiento perpetuo, lo que vendría siendo energía gratis, energía creada, no exista, porque violaría esta segunda ley. Y podemos también definir que su relación con el cálculo integral de la entropía es de que cuando ya la usamos en ejercicios, además de aplicar la ecuación que ya hemos demostrado, también se puede usar como una integral definida que va desde la temperatura inicial hasta el estado final para poder integrar esta misma ecuación. Con esto ya terminaríamos, daríamos por concluida la videoexposición. Esperamos que les haya servido y que les haya gustado. Muchas gracias por habernos visto.